y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué dice? Separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Dale un codazo al que tenés al lado y decirle: separado de Cristo, nada podéis hacer. Amén. Porque el que en mí permanece será echado, porque el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y será el... Yo estoy encandilado acá. ¿Qué dice? Y se secará y los recogen y los echa en el fuego que arde. Bueno, nada más parecido que el infierno, ¿verdad? El que no está en Cristo, lo echan ¿a dónde? Para quemarse. Bueno, a mí cuando leo eso, quemarse, separado de Cristo, a mí lo que me viene es la condenación eterna. No sé usted, es la condenación eterna. Ahora, en esta noche, yo quiero hablarte en el nombre de Jesús sobre el tiempo que estamos viviendo como iglesia y como humanidad. Y estamos viviendo en un tiempo tremendo. Estamos viviendo en un tiempo donde vemos que las palabras proféticas que apuntan a la segunda venida de Cristo se están cumpliendo una a una. ¿Cuántos están esperando a Cristo por segunda vez? Lo esperan de verdad, lo esperamos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen conmigo: ven Cristo, ven pronto? Pero el Señor dice que antes que Cristo venga, va a ocurrir una gran apostasía. Antes que Cristo venga, la palabra dice que muchos van a apostatar, muchos se van a desviar del Señor. ¿Qué significa, querida iglesia, apostasía? Apostasía significa que una persona, conociendo el Evangelio, conociendo la verdad, conociendo a Cristo, se separa de Cristo, se aparta de Cristo y empieza a hablar y empieza a enseñar doctrinas que nada tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios. Eso es una apostasía. Yo compartí hace ya algunos meses aquí y quiero volver a compartir con ustedes y hacer memoria sobre una encuesta que se hizo en Estados Unidos, que en lo personal me dejó impresionado, tristemente impresionado. Hubo un ministerio que en Estados Unidos hizo una encuesta a más de 2,000 cristianos evangélicos. Les hizo algunas preguntas y yo quiero que ustedes vean la respuesta de esta gente en Estados Unidos. Pregunta número 1: ¿fue Jesús un gran maestro, pero no Dios? ¿Fue Jesús un gran maestro, pero no Dios? El 30% de los cristianos evangélicos en Estados Unidos dijeron sí, Jesús fue un gran maestro, pero Él no es Dios. 30%. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? La segunda pregunta de la encuesta fue: ¿Jesús es el primer ser creado por Dios? El 65% de las personas, el 65% respondieron que es correcto. Jesús, según ellos, fue el primer ser creado por Dios. 65% de los cristianos evangélicos en los Estados Unidos creen que Jesús es un ser creado. ¿Cuántos creen que Jesús es el creador de todas las cosas? Amén. ¿Se dan cuenta? Sigo. El Espíritu Santo es solo una fuerza, pero no es Dios. El 46% de los entrevistados dijeron que esa afirmación es correcta. ¿Cuántos saben que que el Espíritu Santo es más que una fuerza? Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad.
Amén. Estamos de acuerdo con eso. Digan conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Dígalo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, parece que el 46% de los cristianos allá piensan que no. Otra pregunta. Dios acepta la adoración de todas las religiones. No importa cuál sea tu religión, sea cristiana, musulmana o lo que sea. Lo que importa es adorar a Dios y Dios acepta. Bueno, el 42% creen que Dios acepta la adoración de todas las religiones, sea esta musulmana, ubandista, no importa. Increíble. Pero Dios solo acepta los verdaderos adoradores, que lo adoran en espíritu y en verdad. Y última pregunta, Dios elige a quienes salvar. O sea, Dios dice, bueno, esta pregunta es un poco polémica y tramposa, ¿no? Porque uno depende del enfoque que le das, porque Dios elige a quien salvar. Y sí, ¿cuántos saben que Dios elige a quien salvar? Él eligió salvar a aquellos que se rinden a Él. Él eligió salvar a aquellos que se arrepienten de todo corazón de sus pecados. Y a los que no se arrepienten, pastor, bueno, Dios no los salva. Ahora, esa elección de salvar o no salvar, esta es la condición. El que quiere ser salvo, haga lo que yo mando, lo que yo pido. ¿Me entienden? Ahora, esta encuesta muestra la realidad de la iglesia en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esas respuestas están correctas? Es un horror. Y muestra una iglesia que se ha apartado de la verdad. ¿Por qué esta gente piensa como piensa? Porque desde el púlpito o desde sus iglesias locales no se está discipulando, no se está enseñando, no se está adoctrinando a las personas. Por eso están engañadas y confundidas. Yo tengo una hermana que vive en los Estados Unidos, vive en Miami, y ella me decía, Pablo, aquí la moda en las iglesias es contratar grupos, músicos, que no importa que no sean de la iglesia, no importa que no sean cristianos, las iglesias, muchas iglesias en Estados Unidos contratan los músicos y los cantantes para que canten y toquen en el culto. O sea, como que contrataras una banda, bueno, te invito para que vengas a mi iglesia, ¿cuánto me cobras? Puede estar fumando, sea un drogado, un alcohólico, un adúltero, no importa. Lo que importa es que toca lindo. Lo que importa es que canta lindo. Los contratan. Yo no podía creer, hermanos. Eso muestra que las cosas no están bien por allá, ¿verdad? Por ahí Dios va a tocar a alguno que vaya a Miami como evangelista o misionero. Pero muestra la realidad de una iglesia que se ha corrompido. Ahora, mis amados, la importancia, escuche esto, de la apostasía es que cuando nosotros estudiamos cómo surgen las grandes sectas de la actualidad, la mayoría de ellas nacen dentro del mismo núcleo del cristianismo evangélico. ¿Algún ejemplo, pastor? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, un pastor en la década de los 60, 70 en Estados Unidos, él empezó a predicar la palabra de Dios de nombre Jim Jones. Y fue un predicador tremendo, carismático. Su agenda de Jim Jones estaba llena. Lo invitaban de todos los Estados Unidos, lo invitaban de otras partes del mundo a predicar la palabra. Ese hombre un día fundó una iglesia y dice a su grupo: gente, Dios me dio una revelación. Tenemos que irnos de Estados Unidos a Guayana Francesa. Vendan sus propiedades,
vendan todo lo que ustedes tienen y vamos a comprar algunas hectáreas en Guayana Francesa y vamos a hacer una comunidad aislada del mundo. Lo que a mí ya me llama la atención y en lo personal me saltan todas las luces de alarma es cuando dicen vamos a apartarnos de la sociedad, cuando Cristo dijo no los quites del mundo, sino guárdalos del mundo, pero no los quites del mundo. El plan de Dios para la iglesia nunca fue que la iglesia se aislara del mundo, sino que esté en el mundo sin ser parte del mundo. Así que a mí ya me llama la atención y me dispara todos los alarmas cuando alguien dice vamos a apartarnos de la sociedad. No, Dios dice no te apartes de la sociedad. Necesito que tú seas mi voz en la sociedad. ¿Quién dice amén? El tema no para ahí, la gente va en masa, más de casi 1000 personas acompañan a este hombre y de repente él empieza a ser una persona autoritaria en un nivel no sano, porque entendemos que en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo hay autoridades, pero hay un límite en esa autoridad y el límite está establecido en la palabra. Y este hombre empezó a manejar su congregación de una forma no sana y de pronto un día en 1978 le dice Dios me dio una palabra, tenemos que suicidarnos todos. Escuche, más de 900 personas se suicidaron porque el pastor había dado la orden de suicidarse. Hay documentales enteros, ¿conocen esa historia? Hay documentales enteros sobre eso, es algo tremendo, hermanos. ¿De dónde salió esa secta? Bueno, de la iglesia evangélica. Bueno, los testigos de Jehová, Russell era bautista, fundador de los testigos de Jehová. Están aquí. José Smith, que fundó esa secta el 6 de abril de 1830, también era evangélico. Originalmente venía de una familia protestante. De repente el tipo en el monte Cumorah dice haber recibido en Nueva York una revelación distinta y fundó los mormones. En Brasil, y acá yo no quiero ser injusto con la historia y con la verdad, es un tema que hasta estoy estudiando un poquito para ver por dónde viene la mano, pero me llama la atención que en la ciudad de Sapiranga, Rio Grande del Sur, en el siglo XIX se levanta una mujer profetisa llamada Jacobina Mendiz. ¿Conocen? ¿Escucharon hablar de ella? Jacobina Mendiz, que el pastor allí lo conoce. Esa mujer que nace emigrante de alemanes, viene a Brasil, a Rio Grande del Sur. Ella, su esposo carpintero, tenía también un conocimiento de hierbas medicinales. La gente que no podía ir a la salud iba a la casa de su esposo para ser curado de sus enfermedades a través de plantas y todo eso. El tema que Jacobina empieza a juntar a ese grupo de personas y armó un grupo de oración en su casa. Empezaron a estudiar la palabra de Dios. Hasta ahí todo lindo, hasta ahí todo bien, pero de pronto ella empieza a tener revelaciones. Algunos la tienen como una mujer de Dios, otros dicen que no, pero yo no pude comprobar históricamente la veracidad. Capaz que hasta el pastor Milán me puede decir si es verdad o no, pero escuché hablar, o lo que pude investigar por ahí, es que ella empieza a decir que Cristo viene, chocolate por la noticia, pero bueno, empezó a poner fechas. Ahí ya no estamos a favor, ¿verdad? Que Cristo viene, todos creemos. Ahora, poner fecha, nadie puede poner fecha. Ni el mismo Cristo fue autorizado a poner la fecha. Ella empezó a decir que Cristo viene y de pronto ella ordena la muerte o la ejecución de unas 16 familias enemigas a ella, y ahí hubo toda una matanza a mando de Jacobina.
Bueno, las tropas imperiales de Brasil vienen, toman carta en el asunto y ahí en el Morro Ferrabras ejecutan a todos sus líderes, seguidores, que eran, miren, eran casi 1000 personas que la seguían. Y todos mueren ahí por las tropas imperiales de Brasil. Y una mujer que nace dentro de la iglesia luterana, pero dice empezar a recibir revelaciones. Yo no sé, no pude comprobar hasta dónde esto es verdad o no, pero si es verdad, podríamos decir que Jacobina encaja dentro de lo que es una falsa profetisa. ¿Están aquí? Una falsa profetisa. Yo les hablaba hace un tiempo atrás que si hay algo que Satanás quiere es matar, robar y destruir y dividir. Divide y triunfarás, dijo alguien por ahí. Divide y triunfarás. Y a mí me llama la atención que siempre detrás de movimientos de división siempre hay una profecía. Siempre. Escuche, siempre. Jacobina, ella decía que la iglesia estaba corrompida, la iglesia luterana estaba corrompida, y ella empieza a creer y a hacer creer a sus seguidores de que ellos eran un remanente especial. Amados, ¿cómo surge la apostasía? ¿Cómo surge la apostasía? Primero, cuando empezamos a creer que nosotros de forma singular, de forma única, somos un remanente distinto a los demás. Yo creo que la iglesia en su conjunto es un remanente distinto a los demás y que hemos sido apartados del mundo. El problema surge cuando nosotros creemos solo nosotros. Los que nos reunimos aquí los miércoles y los domingos somos un remanente especial. Sí lo somos, pero junto con el resto del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando hay un mensaje de exclusividad diciendo solamente nosotros y nadie más está en la verdad, ten cuidado. Amados, si un día alguno de nosotros decimos, ¿saben qué, hermanos? Dios nos mostró que solamente la Iglesia Bautista Nacional está en la verdad, aquí en la ciudad, los demás están todos engañados, corra por su vida porque algo raro pasó. Jamás vamos a decir eso. Jamás. Creemos que somos especiales. Sí lo creemos. Pero porque somos parte del cuerpo de Cristo, que está formado por todos los salvos, no importa la denominación. Si son personas que predican la palabra de Dios, que predican la verdad y que nacieron de nuevo, somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, una de las señales es esa. Yo quiero que usted me ayude a contar aquí. Miren, escuchen esto. Cada vez que una palabra en la Escritura se repite más de una vez, hay que prestar mucha atención. Cuando una palabra aparece una vez, es importante. Cuando aparece 2 veces en el texto bíblico, es muy importante. Cuando aparece 3 veces, es súper importante. Pero cuando aparece más de 3 veces, y es algo que me di cuenta mientras leía la palabra, no conté, pero quiero que ustedes me ayuden a contar. ¿Pueden ayudarme a contar? Quiero que usted me ayude a contar en San Juan 15 cuántas veces la palabra permanecer y sus sinónimos aparecen en el texto. Vamos a contar. A ver, ayúdenme por favor. Vamos a leer. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, una vez. Y vosotros, y yo en vosotros, gracias. Como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, 2 veces, en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis 3 veces en mí.
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece, digan conmigo 3, 4, gracias, 4 veces. Y yo en él. Estos llevan mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que no permanece, 5. Vamos bien. Será echado fuera como pámpano. Y se echará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿cuántas? 6. Y mis palabras permanecen, 7. Ahora vamos al verso 8. No, vamos al 9. Vamos a buscar la palabra permanecer. En el 8 no aparece ninguna vez, ¿verdad? Y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuántas? Van 8. 9. Bueno, estamos divididos acá. Que el Señor reprenda al diablo. Estamos divididos acá. 8. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí van. 9. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. Wow. Vamos a leer hasta aquí. Ya no sé, vamos a quedar hasta... ¿Cuántas fueron? 10. 10 veces la palabra dice: permaneced en mí. Dale un codazo santo que tenés al lado y decirle: permanece en Cristo. Amado, para que 10 veces la palabra permaneced esté en el texto, es porque acá es algo importante. Porque apostasía justamente es eso, es separarse de Cristo. Comunión es estar junto a Cristo. Apostasía es apartarse, es separarse de Cristo. Es separarse de la palabra. Es separarse de la doctrina que Él nos ha enseñado. Amado, nosotros podemos hacer todos los cambios que querramos. Lo único que no podemos cambiar es la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Es la palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Podemos hacer todos los cambios que queremos. Podemos pintar la iglesia de un color más oscuro. Es una moda. Y estamos en la moda, gloria al Señor. Pero eso no es doctrina. Podemos pintarla de un color oscuro, claro. No importa. Mientras no pinten algo amarillo aquí y no quede negro y amarillo, pinten el color que quieran. ¿Quién dijo amén ahí? Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Podemos pintar, podemos poner las luces que querramos, los instrumentos que querramos. Lo que no podemos tocar es la doctrina. Ahora, ¿cuál es el mayor engaño? Escuche, que el diablo ha hecho creer a algunos. Porque algunos dicen: no, pero yo creo, Pastor Pablo, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la sana doctrina, yo no me aparto de ahí. Entonces yo estoy bien, yo estoy salvo. Y ese es el mayor engaño que Satanás ha hecho creer a algunos. ¿Por qué? Porque apostasía no se limita simplemente a apartarse doctrinalmente. Hay personas que creen correctamente, pero su corazón están apartados hace mucho tiempo. Están aquí. La pastora Daniela creo que hablaba en un momento de eso. Dios está extrañando la voz de muchos. No sé cómo dijo, pero algo así fue. Dios extraña la voz de muchos. Dios extraña la oración, la adoración de muchos. ¿Por qué? Porque significa que mucha gente se ha apartado en el corazón.
Por eso la palabra dice y nos exhorta, hay una exhortación tremenda cuando dice: este pueblo, dijo el profeta, me adora con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón en esta noche, querida iglesia, querido hermano? ¿Cómo está tu corazón con el Señor? Capaz que si hacemos una prueba de doctrina, capaz que del 1 al 10, sos 10. No erras nada, clarito en la sana doctrina. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está tu comunión? ¿Cuánto tiempo apartas en el día para alimentarte, para nutrirte de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú te apartas para buscar al Señor, para adorar al Señor? Amados, si el único momento que tenemos contacto con la palabra de Dios es cuando se lee aquí, eso habla de que nuestro corazón ya puede estar apartado de Dios. ¿Me entienden, sí o no? Apostasía va mucho más que apartarse formalmente de la iglesia. Miren, les voy a mostrar algunos síntomas, algunas señales de la apostasía en nuestros días. Número 1, distorsión de la gracia de Dios. Vamos a leer Judas 1:4, ya al final de la Biblia casi. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira, te lo voy a volver a leer. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué tipo de hombres son, hermanos? Hombres impios que convierten, miren lo que dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que muchas personas dicen: yo soy salvo, Dios me ha escogido, yo ya me he arrepentido de mis pecados, yo ya he aceptado a Cristo como mi Salvador, yo ya me he bautizado, así que yo ya soy salvo. Y una vez salvo, salvo para siempre, dicen algunos. Así que usan la gracia de Dios que los salvó como libertinaje. Transforman la libertad en libertinaje. O sea, no importa que anden en adulterio, en traiciones, en drogas, en borracheras, en una vida desordenada, no importa. Yo ya soy salvo. Y usan la gracia de Dios como libertinaje. Todo aquel que usa la gracia de Dios como excusa para pecar, ya se ha apartado, ya ha apostatado en su corazón. El otro día, hace unos años atrás, hablaba con un hombre cristiano. Había tenido un hijo fuera del matrimonio. Eso allá en Argentina, así que no, o sea, que no queden pensando quién será. No, fue allá, no fue acá. El incircunciso ese me dice un día, bueno, me presenta el hijo. Y digo,
Pero yo no sé, tu hijo, que sos divorciado. No, no, es que ella limpiaba la casa de mi madre, no era de mi madre, era de mi tía. Y un día ella quería tener un hijo. Era soltera, no quería tener un hijo. No quería casarse, era soltera. Y quería tener un hijo. Y yo, bueno, como buen cristiano, hermana, aquí estoy, heme aquí. El tema es que la embarazó, porque la señora quería tener un hijo. Y él era cristiano, cristiano. Después lo lío, ¿no? Porque no es solo el hijo, después tenía que pagar la pensión, en el lío que se metió. Pero él decía, es que yo no tengo el don de continencia, así que, como yo no tengo el don de continencia, digo, hermano, pero si no tenés el don de continencia, ¿qué dice la palabra? Que tenés que casarte. Pero usaba la gracia de Dios y no tenía ningún sentimiento de culpa. Tenía relaciones sin ser casado y no tenía ningún sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque él ya era salvo. Porque Dios lo aceptaba como estaba. No, Dios no te acepta como estás. Dios dice, vení así como estás. Y luego, no peques más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo Jesús? Bueno, vengan a mí, sí, es verdad. Pero ahora no peques más. ¿Cuántas veces Jesús, cada vez que hacía un milagro, decía, ahora andá y no peques más? Pero una de las características de la apostasía, de una persona que se está desviando, una de las señales de la apostasía en nuestros días es distorsionar la gracia de Dios para pecar. Y después, bueno, lo obvio, ¿no? Negación de las doctrinas fundamentales. ¿Por cuántos saben que hay doctrinas fundamentales? Que esa no se puede tocar. Hay doctrinas, amado, que no son fundamentales. Pastor Pablo, ¿no? Toda doctrina no es fundamental y algunas no. O sea, cuando digo doctrinas que no son fundamentales es que la forma que tú creas no va a hacer que pierdas la salvación. Dame un ejemplo. Bueno, hay gente, por ejemplo, que cree en la predestinación. Para mí son mis hermanos. Crean, sean arminianos o sean calvinistas, son mis hermanos. Hay gente que dice que Cristo va a venir antes, hay gente que dice que Cristo va a venir después de la tribulación, otros que Cristo va a venir antes. Bueno, yo creo que Cristo va a venir antes. Pero el que cree que Cristo va a venir en el medio, el que cree que Cristo va a venir después, es mi hermano. Porque no se aparta de las doctrinas fundamentales. ¿Me entienden, sí o no? Pero el que se aparta, como ya empieza a decir, no, que Cristo no es Dios, o esto, o aquello, bueno, ahí ya es otra historia. Preferencia por experiencia sobre la palabra. ¿Qué significa esto? Otra señal de la apostasía. Que la experiencia mística o espiritual está por encima de la palabra. Yo me acuerdo que hace unos años atrás fui a un seminario en una iglesia donde unos canadienses vinieron a enseñarnos todo lo que era una escuela profética y ministerio profético. Y después que dieron las clases, que habían cosas que estaban muy buenas, pero de repente nos dieron una lapicera para cada uno y una hoja en blanco. Y tenías que autoprofetizarte. ¿Cómo autoprofetizarme? Y tenés que orar al Señor y empezar a escribir todo lo que te venga a la mente. Para vos, yo, papá, y creo, y profetizo, y declaro. Y tenés que escribir un mensaje de parte de Dios para vos. Y decía, no pongan la mente, no pongan la razón. Escriban lo que les viene en la mente, y después veremos si es de Dios o no es de Dios. Y a mí lo que me vino eso, ¿qué fue? Entré en un trance. ¿Se acuerdan de Chico Xavier? Es casi eso, ¿no? Agarré la lapicera, hermano, empecé a escribir un mensaje.
para mí algo completamente satánico. Forzar una palabra, forzar una profecía, forzar un mensaje. Pero dice que la experiencia espiritual está por encima. Yo tuve una visión, yo tuve una revelación, pero la palabra dice otra cosa. No importa, lo importa es que yo sé que Dios me habló, que Dios me enseñó. ¿Pero qué es eso? Señal de apostasía. ¿Me siguen? Y último, liderazgo autoritario y sectario. Eso es lo que yo les hablaba de este pastor Jim Jones. Un liderazgo autoritario, una señal de una iglesia que está entrando en un espíritu exclusivo, singular, es: si te vas de la iglesia, estás bajo maldición. Si te vas de la iglesia, salís de la cobertura divina y estás bajo maldición. Yo he visto gente, he visto iglesias, he visto pastores que maldicen a la gente que se va de su congregación. ¿Cómo se llama eso? Liderazgo autoritario. Amados, acá nadie que se va, y lo digo por experiencia personal, porque yo en un momento me fui y volví. Nunca me fui bajo maldición, o nunca mi pastor me dijo: si te vas estás bajo maldición. Dios nos guarde de decir eso. Pero conozco muchas iglesias que si tú le dices al pastor: te vas a ir, me voy a ir, el pastor te dice: está bajo la cobertura, cuidado, tu hijo se va a morir. He visto gente que me ha dicho: pastor, me fui y el pastor me maldijo, me dijo que mi hijo se iba a morir, que yo iba a empobrecer, iba a entrar en ruina. ¿Conocen casos así? Dios nos libre. Es una señal de la apostasía. Amado, nosotros no queremos que nadie se vaya. ¿Quién dice amén? Y créanme que cada vez que un hermano de la iglesia se va a otra iglesia, la mayoría de las veces lo extrañamos. A veces nos ponemos tristes, porque es verdad, no queremos que nadie se vaya. O alguien quiere que se vaya. No queremos que nadie se vaya. Pero si alguien se quiere ir, que Dios los bendiga. No te vayas para el mundo. Están aquí. Dale un codazo santo al que tenés al lado y decirle: pero queda aquí, hermano, no te vayas. Dile: no te vayas, hermano. Amén. Pero decirle al que tenés al lado: permanece en Cristo. Un liderazgo autoritario. En algunos casos extremos, hasta uno puede decir como pastor: mira, hermano, no se junten con esta persona, traten de cortar cierta relación con esta persona, pero son casos extremos, que lo decimos por una cuestión que sabemos que esa persona realmente no está con el Espíritu de Dios y andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Me entienden, sí o no? Dale un aplauso al Señor para romper el silencio, hermano. Aleluya. Ahora, ¿cómo evitar la apostasía? Primero, permanecer en la palabra de Dios. Permanecer. Número 2, fortalecer la relación con Cristo. 3, tener discernimiento. 4, permanecer en la comunidad de fe. Hebreos 10:25 dice: no dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, número 10 es permanecer en la iglesia, no apartarse. Ahora hay todo un movimiento que dice: no importa ir a una iglesia local, lo que importa es leer la Biblia, lo que importa es orar. No, la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Orar constantemente. ¿Quién dice amén? Ahora, para terminar,
para terminar, ya les hablé lo que es la apostasía. Es algo inevitable porque la Escritura dice que antes que Cristo venga, vendrá la gran apostasía. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que tenemos que permanecer. Apostasía es apartarse, pero Dios quiere que permanezcamos. Y cuando permanecemos en Cristo y estamos anclados en la persona de Jesucristo, tenemos una experiencia con el Espíritu Santo. Dios nos habla, Dios nos renueva, hablamos nuevas lenguas, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Una de las señales de que estamos realmente en Cristo Jesús, permanecemos en Cristo, es que nuestra vida es una vida de poder, que donde nosotros vamos, la gloria de Dios se manifiesta. Por eso Dios no quiere que te aísles del mundo. No, pastor, yo no voy a este lugar porque son todos del mundo. No, Dios dice: yo quiero que permanezcas en el mundo. Anda, pero quiero que brilles la luz que viene de mí. Porque donde hay tinieblas y entra un hijo de Dios, ahí hay luz. Porque soy un reflejo de la luz de Cristo. Donde usted entra, amados hermanos, lo he visto cientos de veces. Cuando uno entra en una casa que hay caos, que hay tristeza, que hay depresión, que hay enfermedad, pero un hijo de Dios entra empoderado porque permanece en la palabra y entra a ese lugar. La depresión se va, la enfermedad se va, la miseria se quiebra, los cielos se abren. Aleluya. Eso es permanecer. El estar empoderados del Espíritu Santo es tan importante que cuando Jesucristo dijo: vayan y prediquen la palabra a todas las naciones, pero primero dice: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El problema es cuando queremos predicar el evangelio sin el poder del Espíritu Santo. El problema es cuando queremos hacer la misión pero sin ser empoderados. Ahí no funciona. Pero cuando Dios nos ha empoderado con su Espíritu, amados, nada ni nadie puede pararte. Nada ni nadie puede frenarte. Ya el espíritu de temor ya no está sobre ti. El diablo podrá lanzarse, podrán juntarse todos los brujos habidos y por haber. Te podrán haber hecho todos los trabajos de hechicería, de macumba, de umbanda, de todo lo que quieran. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, nada te tocará. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, iglesia. El grupo de alabanza puede pasar. Iglesia, 10 veces en pocos versículos, 10 veces permaneced. Permaneced. ¿Cuál es el mensaje de esta noche? Permaneced en Cristo. Cuando te vayas a tu casa y si tenés que grabarte una frase de todo el mensaje, que sea permaneced en Cristo. No te apartes de Cristo. Cuenta la historia que una persona del desierto fue a un hotel y él quedó impresionado que al abrir un grifo, al abrir una canilla, salía agua de forma ilimitada. El pobre paisano quedó encantado con ese descubrimiento mágico, un artefacto, algo que lo giro y sale todo el agua que necesito. Yo lo voy a llevar al desierto. Y se lo robó y se llevó al desierto. Y cuando abrió en el desierto, ¿qué pasó? No pasó nada. Porque ese
ese flujo ilimitado no era de la canilla, era porque estaba conectado a algo superior. Amados, cuando estamos conectados a Cristo, al Espíritu Santo, el poder que emana de nosotros es un poder ilimitado, porque no es un poder nuestro, es el poder del Espíritu Santo. Adoremos al Señor.